Hola, hoy día vamos a empezar nuestras clases sobre la materia, que después vamos a discutir en la sala, ¿no es cierto? Pero estas van a ser las clases grabadas sobre el curso. Y vamos a comenzar con introducción y datos, las primeras 6 clases, porque es muy importante entender qué es la macro y después cuáles son los datos sobre los cuales la macro analiza lo que ocurre. Entonces, eso es lo que vamos a ver, y en estas clases, el contenido de esta primera parte del curso tiene una introducción, después vamos a hablar de cuentas nacionales, que es clave, entender el PIB, todos sus componentes, cómo se mide, después vamos a hablar del mercado laboral y desempleo, que es muy importante, y después de la otra cosa que preocupa mucho en la macroeconomía, que es el nivel de precio y la inflación. Después vamos a ver el gobierno y las cifras fiscales, y después vamos a abrir la economía y vamos a hablar de tipo de cambio y sector externo. Por lo tanto, comencemos con una pequeña introducción a qué es la macroeconomía. La macroeconomía estudia la economía en su conjunto, ¿no es cierto? Estudia los agregados. Se focaliza en fenómenos macroeconómicos agregados. ¿Qué cosa es el PIB? ¿Qué lo determina? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el desempleo? ¿Cómo se relaciona al PIB? ¿Por qué las economías crecen? ¿Tienen recesiones? ¿Qué se puede hacer para corregir eso? Básicamente, primero tenemos que entender qué es lo que estudia, ¿no es cierto? Qué es lo que primero tenemos que estudiar, qué es la macroeconomía, y de ahí vamos a poder entender qué cosas de política macroeconómica podemos hacer para corregir problemas, ya sea de inflación, ya sea de desempleo, ya sea de actividad económica. Una definición que me gusta y resume como todo el propósito de la macro es que la macroeconomía lo que hace es estudiar el crecimiento y las fluctuaciones económicas. Es decir, como nosotros podemos ver en este gráfico, se los voy a agrandar, es decir, lo que nosotros tenemos es que hay una tendencia a esta economía. Esta es una economía que tiene un periodo en el que tiene rápido crecimiento, ¿no es cierto? Tiene rápido crecimiento a largo plazo se debilita y aquí empieza a aumentar. Ese es el crecimiento de largo plazo, que no es un número constante como tenemos en este gráfico, puede ir cambiando en el tiempo por distintas condiciones que vamos a estudiar. Pero también hay ciclo económico en torno a esta tendencia, este PIB de tendencia. Lo que tenemos nosotros aquí, tenemos que la economía está por debajo del PIB de tendencia, aquí está por arriba. Esto es una economía cualquiera, baja, sube, ¿no es cierto? Aquí tiene una gran recesión, después tiene una recuperación rápida. Esos son los temas que a nosotros nos van a interesar y que nosotros vamos a discutir a lo largo de este curso. Entonces nos gustaría entender cosas más allá. ¿Qué pasa con las crisis económicas? ¿Cómo una recesión, que puede ser una desaceleración normal de la economía de un periodo de alto crecimiento, una crisis financiera puede agravar, una crisis cambiaria? Son temas que obviamente vamos a comentar durante el curso. ¿Por qué algunos países se desarrollan más que otros? ¿Por qué países que teniendo un mismo PIB per cápita en un momento, 50 años después, uno es el doble, el triple más grande que otro? ¿Qué es lo que causa la inflación? ¿Cómo podemos controlarla? ¿No es cierto? ¿Cuáles son sus costos? ¿Por qué existe desempleo? ¿Cómo podemos combatirlo? Desde el punto de vista macro, la macro aborda muchos problemas que se estudian en muchas otras partes de la economía. Para estudiar desempleo entramos al mercado del trabajo y podemos ver, entrar a detalle a la formación de las personas, al capital humano, a la educación, ¿no es cierto? A temas regionales, ¿no es cierto?, que pueden afectar el desempleo. Nosotros queremos darle una visión agregada, por lo tanto el combate también va a tener que ver con una visión agregada. Pero obviamente, por eso les insisto, nosotros estamos viendo una parte muy importante de la economía, pero donde también existen muchos temas microeconómicos importantes de funcionamiento de mercado, de funcionamiento de sectores. ¿Por qué somos vulnerables como economía a lo que sucede en el resto del mundo? ¿De qué manera podemos nosotros mitigar lo que pasa en el resto del mundo y que no nos golpee siempre fuerte? Este es el tema que nosotros queremos analizar. Y como ustedes verán, hay una íntima relación entre la macroeconomía y la política económica, ¿no es cierto? En el mundo de los negocios también, los de ustedes, que ustedes se desempeñan, ¿no es cierto?, en el mundo de los negocios, en las propias decisiones en los hogares, los temas macro son relevantes, ¿no es cierto? Lo que la macroeconomía busca es entender los fenómenos económicos agregados. Y eso es, como les decía yo recién, clave para poder dar recomendaciones. Hay diferencia entre la macro y la micro, aunque pueden estar estudiando lo mismo, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con el grado de agregación. La microeconomía estudia la manera en que individuos o empresas interactúan en sectores, en mercados, cómo van tomando sus decisiones y las consecuencias de estas acciones en los mercados y los sectores específicos. La macro también parte, ¿no es cierto?, y ve el comportamiento de los hogares y el comportamiento de las empresas, pero desde el punto de vista agregado de la economía, ¿no es cierto?
las decisiones que todas las empresas e individuos de la economía interactúan para generar cierto desempeño económico, ¿no es cierto? Los fundamentos son los mismos, y esto es muy importante entender. En el pasado, cuando partió la macroeconomía, después de con Keynes, que fue el fundador de la macroeconomía, entonces hubo mucha discusión y separación entre lo que era la manera de ver la macro y la micro. Con la revolución de las expectativas racionales y un conjunto de autores, ¿no es cierto?, Lucas, Sargent, de un momento después de todo el desarrollo keynesiano, dicen, bueno, pero démosle a todo esto un contenido como lo vemos en micro. No podemos tener una manera de estudiar a las personas en micro y las formas distintas en macro. Y ahí tenemos teorías de consumo, teorías de inversión. Pero el foco es distinto. Los fundamentos deberían ser los mismos. Y es la teoría económica, y es lo que se habla mucho en economía desde hace ya 30, 40 y 50 años tal vez. Se habla mucho de la importancia de darle fundamentos microeconómicos a los modelos macroeconómicos, porque si no tendríamos nosotros una ciencia como dispersa, incoherente entre sus distintas partes. Algunos ejemplos, ¿no es cierto? La teoría macro es una teoría, y esa es otra manera también de entenderlo, es una teoría de equilibrio general. O sea, los modelos macro son modelos de equilibrio general, para responder a preguntas macro, ciclo económico, crecimiento a largo plazo. La micro dice por qué los salarios, aquí hay unos ejemplos de los profesionales, de los negocios, crecen más que el promedio. La macro dirá cuál va a ser el impacto inflacionario y sobre la competitividad, alzas de salario en determinadas profesiones. En el mercado laboral, la micro dice qué política tenemos que hacer, debe hacer el gobierno para mejorar la situación laboral de los jóvenes, su integración, ¿no es cierto?, en comunas de bajo ingreso, los problemas de discriminación laboral entre hombres y mujeres. La macro tiende a pensar qué políticas tienen que adoptarse para promover empleo, alto empleo y crecimiento económico, y no va a ir necesariamente a los detalles sectoriales. ¿Cuáles son las primeras variables, las principales variables de interés en macroeconomía? Las principales es la actividad económica, ¿no es cierto?, y la trayectoria de todos los agregados económicos y cómo esto va repercutiendo en el desempeño económico. Por lo tanto, el PIB es como la variable más importante. El PIB de tendencia, los ciclos. El PIB es una medida de la actividad económica y que la vamos a analizar en más detalle luego. La tasa de desempleo, que otra medida de actividad, pero una medida de actividad mirando al mercado laboral. La inflación, cambio en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué hay inflación? Esto también es importante porque cuando les dije que era equilibrio general, un modelo macroeconómico completo, lo que usan los bancos centrales, son modelos de equilibrio general, pero de equilibrio general que resumen todos los sectores de la economía, pero le agregan encima el rol del dinero, que es algo que vamos a discutir más adelante. Y el dinero y su precio, ¿no es cierto? Cuando el dinero se desvaloriza, los precios suben, el poder adquisitivo del dinero cae. Dicho de otra manera, para comprar un peso uno necesita un peso. El valor del dinero es 1. Y el valor de los bienes es P. Para comprar una canasta de bienes nosotros necesitamos gastar P. El precio relativo del dinero respecto de esos bienes es 1 partido por P. Cuando los precios suben, ese valor unitario, 1 partido por P, compra menos bienes. ¿Por qué? Porque pierde valor. Nosotros entonces vamos a ir discutiendo a lo largo del curso las interacciones y cómo se explica la dinámica de estas variables. También vamos a discutir cómo los economistas tratamos de medir la salud agregada de la economía. Hay muchas otras variables relevantes que vamos a hablar para medir el bienestar de un país, y en particular en la desigualdad, que es algo que voy a mencionar. ¿No es cierto? La macroeconomía tiene algo que ver con la desigualdad. Obviamente, el estudio de la desigualdad requiere aportes de muchas otras áreas: economía laboral, economía de la educación. Pertenece a lo que se llama más bien el desarrollo económico, políticas sociales, o sea, entender aspectos micros que tienen que ver con las desigualdades, ¿no es cierto?, salariales, desigualdades de ingresos. La macro aporta mucho en las desigualdades de la acumulación de capital y de la acumulación de riqueza, y todo eso nos ayuda a tener cierto panorama general de los temas de la desigualdad. Veamos algunos datos. El crecimiento de Chile. Este es el crecimiento del PIB per cápita. El crecimiento del PIB per cápita, nosotros
podemos distinguir fases, ¿no es cierto? Y hablando con los datos que tenemos coherentes desde el año 61. Chile, en la década de los 70, ¿no es cierto? Que aquí lo tengo dividido por década, en la década de los 60, perdón. En la década de los 60 tuvo un crecimiento promedio de 2,4%. Después en los 70, con la crisis, ¿no es cierto?, en la Unidad Popular, la crisis del petróleo, la llegada de la dictadura, los primeros años de estabilización, tuvo un crecimiento de 1,5. La economía se empezó a recuperar relativamente rápido en los años a finales de los 70, principios de los 80, pero tiene una caída bastante fuerte, ¿no es cierto? El año 82, la recuperación viene aquí, y el año 82 tiene una recesión muy grande, ¿cierto? Y eso hace también que, a pesar de tasas de crecimiento relativamente elevadas, el promedio fue bastante bajo porque tuvimos una gran crisis, que fue una crisis de recesión con una gran crisis financiera y cambiaria, y que en parte eso explica gran caída, ¿no es cierto? Aquí vino la estabilización de la hiperinflación que teníamos en los 70. Después viene la época que muchos dicen la época dorada, los años 90. Los años 90 con una tasa de crecimiento de 4,8% per cápita. Uno le tiene que agregar al per cápita el crecimiento de la población, que sea 1,5 puntos, un punto coma 8. Nosotros estamos hablando de crecimientos totales cercanos entre 6 y 7%. Entonces, que fue muy significativo. Después viene la crisis asiática, con una caída de la economía chilena, ¿no es cierto? Está la crisis asiática a finales de los 90. Después nosotros tenemos un crecimiento y una recuperación, el boom del petróleo, de 3,1%. Yo no estoy cortando, no estoy eligiendo periodos, solamente estoy mirando décadas. Aquí estuvo la crisis financiera global del año 2009, también tuvo una recesión. Nótese que esta es la mayor crisis que hubo desde la Gran Depresión. El PIB cayó cerca del 1%, y nosotros tenemos que acá el PIB cayó en torno a 13%, 14%, depende de la cifra. Una gran caída, porque tuvo un componente interno de mal manejo macroeconómico y financiero por la crisis financiera, que hizo la crisis muchísimo más aguda. Entonces acá nosotros tuvimos una crisis que internacionalmente es la mayor desde la Gran Depresión de los años, de fines de los 20, los años 30, la mayor, y tuvimos una caída bastante moderada, no muy distinta a la crisis asiática. Y después nosotros tuvimos un periodo de caída, recuperación, y aquí tenemos el COVID, ¿no es cierto? Tenemos un promedio de 1% de crecimiento. El crecimiento fue relativamente bajo, después tenemos una gran caída de 6%, y una recuperación, cerca de 12%, todavía no se conocen los datos finales, una recuperación durante el año 2021. De esto podemos hablar más adelante, porque es bien interesante, porque uno dice, mira, qué exitoso fue esto. Claro, pero tuvo dos costos bastante grandes. Uno, de que se liquidaron aproximadamente un tercio de los fondos de pensiones, es decir, como vamos a entender más adelante, se desahorró muchísimo. Se desahorró, y eso es un gran impulso a la demanda, pero con un costo, ¿no es cierto? Un costo en términos de pensiones al lado. Y por otra parte, tenemos nosotros también una política fiscal inusualmente expansiva. A mi juicio, debería ser expansiva para aminorar esta caída de la expansividad que se dio este año. Este fue el peor momento, además, de la recesión, de la pandemia. Pero son temas que vamos a ir discutiendo a lo largo del curso, y obviamente son temas que podemos profundizar mucho en la discusión de clase, una vez que ustedes hayan entendido este contexto general. Aquí simplemente un poquito para mostrar algo como de tendencia de largo plazo, ¿no es cierto? Estos son datos que son tomados, son tomados con el Penn Tables, son tomados, que es donde viene una gran serie de datos internacionales, y lo que hace esto es simplemente tomar el PIB per cápita del año 90, en términos reales, vamos a entender que eso, pero el número de bienes, y el PIB per cápita del año 17, para tener la serie más o menos completa. Y se hace un cuadrado, y ponemos los puntos, dónde estaban los países, cada punto va a indicar dónde está el país el 90 y dónde está el país el 2017. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Al medio tenemos esta diagonal. Los países que están arriba de la diagonal crecieron. Los países que están abajo de la diagonal cayeron. Son más pobres, ¿no es cierto? Casi 30 años después. Son más pobres de lo que eran 30 años atrás. Tenemos el caso de Ucrania, ¿no es cierto? Tener un poquito las cifras que tienen que ver mucho
con que el 90 viene la división con Rusia, el caso de Venezuela, ¿no es cierto? El caso de Moldova, que está que está al lado de Ucrania, ¿no es cierto? Kirguistán, aquí hay muchos ex países de la Unión Soviética. Y acá tenemos nosotros Chile. Si nosotros tiramos una línea, este es el número de veces que el país creció. Y mientras más lejos está uno, por ejemplo, aquí está China, que es el país que lejos ha crecido más. Si uno tira una línea paralela a la diagonal, es lejos el país que ha crecido más, relativamente. Es decir, ustedes entenderán en geometría, si uno tira una línea de aquí a aquí, está midiendo esto dividido, perdón, y dividido por X, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros tenemos es que mientras más empinada es esta línea es debajo, esta es más alta, esta es más alta. Lejos China es el país que tiene esta línea mucho más empinada. Era un país con ingreso per cápita cerca de los $5.000, un poco menos, porque estas son logarítmicos, ¿no es cierto? Y termina con cifras 12, 14 mil, estamos hablando de subido 3, 4 veces el ingreso. Entonces esto es muy importante. Y esto nos da una perspectiva internacional. Chile es un país que desde el año 90 hasta el año 17, después viene la pandemia y hay que mirar, pero desde el año no va a cambiar tanto el panorama, porque todos los países tuvieron recesión. Chile es un país que ha tenido, desde el punto de vista del PIB per cápita, es uno de los países que más ha crecido. Esta línea de aquí representa a los países que crecieron 2,5% de su ingreso per cápita, y a cuáles tenemos aquí nosotros, por ejemplo, tenemos a Panamá, ¿no es cierto? Tenemos Taiwán, Corea, más arriba todavía, y que partieron de niveles más altos, Sri Lanka, Indonesia, países asiáticos. Eso es lo que va a ocurrir. Esta otra manera de verlo, a mí me gusta mucho verlo así, porque de alguna otra manera nos permite tener un comparador. Uno dice, mira, Chile creció tanto, ¿qué significa eso? Entonces lo que se hace usualmente, muchas veces, es decir, vamos a comparar el ingreso per cápita de un país y, ¿no es cierto?, per cápita nominal en dólares, ¿no es cierto? ¿Cuántos dólares tiene Chile? ¿No es cierto? Se compara, son dólares corregidos, como vamos a ver en la parte de crecimiento, son corregidos por paridad del poder de compra, para tener una comparación internacional razonable. Pero estoy diciendo, ¿cuántos dólares en paridad del poder de compra tiene Chile como ingreso per cápita, o cualquier país sí, y lo vamos a comparar con Estados Unidos? ¿No es cierto? Chile, como ustedes pueden ver, en los años 80, incluso en el año 90, ¿no es cierto? En el año 90 o en los años 80, era un país de la parte baja. Aquí nosotros tenemos Argentina, Brasil, eran todos países más grandes que Chile, ¿no es cierto? México, Colombia estaba por debajo, Perú ha estado históricamente por debajo, Uruguay estaba por arriba, ¿no es cierto? Pero son países que hasta el año 2019, estos son con datos que uno puede encontrar en el Fondo Monetario Internacional. Esta otra manera de mostrar que Chile es un país que tuvo mucho éxito económico, ¿no es cierto? Desde, pongamos por aquí, año 86, 87, empieza a tener un periodo de acercamiento a Estados Unidos muy acelerado y que empieza a flojear por ahí por el año 2012-2013. Esto, a mí, siempre uno como compara esto con respecto al resto del mundo, es importante decir, en el caso de Chile, es interesante notar que Chile desde fines de la década de los 80, olvidémonos de nuestras consideraciones políticas y todo, pero desde fines de los años 80, 87, salida a la crisis, hasta el año 2012 más o menos, Chile fue un país que se acercó a Estados Unidos, que, para ponerlo con manera sencilla, un número que me sé como memoria es bien fácil, el año 90, el PIB per cápita corregido por paridad de poder de compra, lo vamos a discutir en la parte de crecimiento, pero datos corregidos, Chile era el 24%, es decir, la cuarta parte era el PIB per cápita chileno. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros el año 2000, el año 2010, por aquí, año 2000, y hasta ahora más o menos tenemos en torno al 42%. Se revierte el número de 24 a 42, por eso me acuerdo siempre. Pero tuvo un gran aumento. Tenemos nosotros, Uruguay ha tenido un aumento muy importante
en los últimos 15 años, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos otros países, bastante más débil ha sido el progreso del resto de los países de la región. Estos son algunos países, estos son los países grandes de la región, y yo cambio a Uruguay. Normalmente uno ponía Venezuela, pero Venezuela es un país que se ha arruinado, que además tenemos un problema hasta para entender los datos, pero un país que realmente ha caído y nos distorsionaría bastante la figura. Esto ustedes lo pueden tomar, estos son con los datos del WIO del año de octubre del 2019, estos son datos que uno puede mirar en cualquier, para cualquier número de países. El WIO es el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, IMF, International Monetary Fund, WIO. Ustedes pueden ir a la página del WIO y cada WIO, el último, ¿no es cierto?, el de octubre 2021, el próximo de abril del 2022, tiene datos muy interesantes. Les voy a traer cuando salgan los datos actualizados, ¿no es cierto? Y uno baja un Excel y tiene datos de todos. O sea, si uno quiere, para buscar datos, una fuente fundamental, importante, son los World Economic Outlook del Fondo Monetario, que tienen muy buena base de datos: inflación, crecimiento, PIB per cápita, datos fiscales, que siempre hay un poquito más discutible cómo se miden, datos de balanza de pagos, datos de población, datos de fuerza de trabajo, hay cosas muy interesantes. Esta otra manera de ver el PIB de Chile, me voy a detener, bueno, no me voy a detener mucho. Chile es la línea gruesa esta, que tiene una aceleración parecida a la que hay. Si uno quiere ver América del Sur está por acá abajo. No sé, tú ya has crecido por acá. Esto es el PIB per cápita de Chile, por eso aquí está en paridad. El PPA es paridad del poder de compra en dólares del año 2011, para tener una cifra real. Y ahí más o menos nosotros miramos también Chile, que ha tenido una tendencia comparable a los países de Asia, que son los que están por arriba, ¿no es cierto? Y no comparable, no llega a esos niveles. Además, siempre hay que tener cuidado, porque uno agrega China y distorsiona bastante la visión de esto. Pobreza en Chile, estos son datos también que nosotros tenemos del Banco Mundial, que usa qué porcentaje de la población vive con menos de $5,5 al día por persona. ¿No es cierto? Una familia de 4, 22 dólares. Ese es el dato del Banco Mundial, y CACEN y PNUD en Chile miden de acuerdo a una línea de pobreza. Hay mucha discusión, podemos hablar de cómo mejorarlo. La pobreza tiene muchas más dimensiones, ¿no es cierto? La calidad de vida en los hogares, la seguridad, hay muchas otras cosas que uno podría querer considerar. De nuevo, esto es una visión en una dimensión, y esa dimensión es ingreso de los hogares. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? El año 2017, cifras en torno a 10%, el año 87, si uno miraba el Banco Mundial o miraba los datos de la CACEN, ¿no es cierto?, uno tenía cifras bastante más altas, 50, 60%, dato de pobreza. ¿Y qué es lo que ha explicado esto? En gran medida la caída de la pobreza tiene que ver con el aumento de los ingresos. Supongamos nosotros que tenemos una población de 100, todos tienen ingresos de 10, y el ingreso en 50 años de todos, sin cambiar la distribución de ingresos, se duplica, pasan de 10 a 20. Si la línea de la pobreza es 12, ¿no es cierto?, los que están bajo 12 van a ser cada vez menos, ¿no es cierto? Que yo estaba hablando de, supongamos, que era el promedio. Después, supongan ustedes, simplemente tomen una distribución, ¿no es cierto? Usted dice la distribución de ingresos, uno dice, tomamos la distribución y la corremos, ¿cierto? Dejamos la línea de la pobreza constante, o varía de acuerdo a los precios, porque se hace con una canasta la línea de la pobreza, o el dato del Banco Mundial, que son un número fijo de dólares. Obviamente vamos a ir corriendo y va a ir saliendo gente de la pobreza. Si la distribución del ingreso se hace más igualitaria, probablemente los pobres crezcan mucho más, y uno tendría una caída mayor aún en la pobreza. O sea, habría un componente que tiene que ver con la redistribución y otro componente que tiene que ver con el crecimiento. De eso hay muchas cuantificaciones, hay muchos ejercicios que se hacen. Obviamente Chile, como vamos a ver más adelante, es un país que no ha tenido grandes cambios, ha tenido, si todo uno dice que la distribución del ingreso se ha hecho un poco más igualitaria, pero todavía sigue siendo relativamente desigual y no han sido caídas sustanciales. El grueso de esta caída
de la pobreza en Chile se explica por el aumento de los ingresos. Aquí nosotros vemos lo importante. Los países con PIB per cápita mayor tienen mucho menor pobreza. Esta es la pobreza, está en este eje, y acá está el PIB per cápita. Y nosotros vemos que hay una relación negativa. O sea, países pobres, el Congo, Burundi, altísimos niveles de pobreza, bajísimos niveles de ingresos. Liberia, Nigeria, ¿no es cierto? Algo menos niveles de pobreza, pero aquí tenemos nosotros el grueso de lo que es África, ¿no es cierto? Acá tenemos los países desarrollados y uno que otro. Chile está, no está marcado en este gráfico, pero Chile debiera estar es siempre como cercano a Malasia. Entonces, muy probablemente Chile esté por aquí. Por aquí debería estar. Un poquito más, un poco más atrás, por acá. Sí. Sudamérica son estos verdes claros. Busquemos los verdes claros que hay acá. Pero no están los nombres. Chile debería estar por aquí. Este probablemente es. Usando tal vez. De nuevo. Línea de pobreza definida con, en este caso, con $1.9 por día. Hay muchas mediciones. Podemos igual cambiar y cambiar el eje, pero la figura no va a cambiar mucho, van a cambiar los niveles, obviamente. El desempleo, que otra cosa que nos va a interesar mucho, el crecimiento del empleo, el crecimiento de la economía afecta al empleo. Aquí nosotros tenemos datos desde el año 86. Nosotros aquí tenemos la crisis asiática. A finales de los 90, el desempleo sube. Aquí tenemos la crisis financiera internacional. Las caídas que yo les mostraba en el otro gráfico tienen una repercusión aquí en el alza. Esto tiene bastante estacionalidad, es un problema de los meses, por eso uno ve aquí, ve esto así. Después aquí nosotros tenemos la crisis financiera internacional y después acá tenemos la pandemia con una recuperación del empleo bastante importante, tasas de desempleo un poco arriba del 7%, pero que todavía no alcanzan los niveles más cercanos a 6, que es como una tasa promedio que traía la economía chilena. Después vamos a hablar nosotros del desempleo, porque la tasa promedio es la tasa de largo plazo de desempleo, no es algo que afecte la macro, no es algo que afecte el nivel de actividad, lo afecta la capacidad de crecimiento y el mercado del trabajo, cómo funciona. Uno podría tener un mercado del trabajo que funciona de manera muy imperfecta y que la tasa de desempleo normal sea 15%. A pesar de que la macro esté bollante, es una economía que no es capaz de darle empleo a todos. Por eso ahí hay que entender en economía laboral y mercado laboral qué es lo que está ocurriendo. O sea, por eso uno siempre dice, mira, por eso, y tiene que ver con la discusión el rol del Banco Central. Debería fijarse la tasa de desempleo, por supuesto que se fije y lo vamos a discutir, pero debería tener como objetivo, no, porque el objetivo de largo plazo, la tasa de desempleo, tiene que ver, lo dice la FED, que tiene dual mandate, y dice, lo que tiene es una variable muy compleja de determinar y es inobservable. ¿Cuál es el desempleo de largo plazo? ¿A dónde convergería la economía después de que todos los ajustes han ocurrido? Países con muchos problemas en sus mercados laborales, son países que tal vez tengan tasas más amplias, países que tienen mercados laborales más dinámicos, ¿no es cierto? Por eso es importante, pero sí es muy importante la evolución de la economía sobre los niveles de desempleo y por lo tanto la calidad de vida. Esta es la inflación de Chile, ¿no es cierto? Hay que hacerlo logarítmico aquí para poder hacer el gráfico completo, porque tuvimos un evento meses cercano a 1000, promedio en torno a 300 del año 73, por lo tanto nosotros tuvimos un par de caídas, ¿no es cierto?, de inflación negativa, pero en general, si uno va desde los años 30, si uno mira Chile desde aquí, desde los años 40, 50, Chile siempre estuvo, salvo casos muy especiales, estuvo sobre el 10%. Esto fue para la crisis de los 80, que fue una caída. Pero la inflación hasta el año 94 en Chile, que está aquí, como ustedes pueden ver, desde los años 40 en Chile, fue de 2 dígitos. Ustedes no saben lo que es vivir en una economía con inflación de 2 dígitos. Nosotros los mayores sabemos, y la gente de la antigüedad, ¿no es cierto?, de los años 30, 40, sabe lo que es vivir toda la vida con inflación. Era una economía que tenía tasas de inflación promedio de niveles de 30%, ¿no es cierto?
Por lo tanto, ustedes verán que aquí se corta, la inflación no aparece el número, porque los números negativos no pueden aparecer, el logaritmo de número negativo no hay, entonces uno lo deja en blanco. Tuvimos unos meses con inflación negativa, ¿no es cierto? Pero la economía, desde el año 94, la economía chilena, pero no un fenómeno nuevo, desde el año 94, la economía ha estado debajo del 10%, ¿no es cierto? Aquí hay un punto, fue 9,9. Fue el pic de inflación que hubo justo antes de la crisis financiera, que se vino todo abajo. Entonces Chile fue un país de inflación históricamente alta, incluso tuvo por aquí una hiperinflación, no tan fuerte como en otros países, pero tuvo un problema inflacionario bastante complicado. Aquí tiene usted la inflación mensual, hablé un poquito de desigualdad, esta clase me va a salir un poquito más larga que antes, pero me parece interesante hablarle. Si en un país crece solo porque el ingreso de una pequeña parte de la población que gana gran parte de los ingresos, no podemos hablar que el crecimiento aumenta el bienestar. Supongamos una economía que hay 10 personas y solo una persona, que es la más rica, es la persona que más gana y que la única que gana más. Todos los demás están estancados. El crecimiento es una medida de algo del bienestar global, pero claramente en esta economía hay 9 personas que no están creciendo y hay solo una persona. Ahora, es difícil encontrar una economía emergente donde esto pase. En el caso de Chile, como yo les decía, donde la desigualdad es comparativamente en el mundo alta, y como vamos a ver, igual los ingresos de todos crecían, por lo tanto el bienestar aumentaba, no a la velocidad ni como uno puede querer de acuerdo a sus valores, ¿no es cierto?, pero estaba creciendo. Y el tema de la distribución de ingresos cobró gran relevancia, en particular después de la crisis financiera internacional, porque en la recuperación fue injusto, hubo mucha pérdida de empleo en los países desarrollados, una gran recesión, y quienes fueron los causantes fueron los que menos perdieron, que fue mucho en el sector financiero. Desde allá vino la crisis y por eso se levantó mucho la discusión. A mí me gusta, y una cosa que me gusta mirar a mí, el ingreso mediano. Ustedes entenderán, ¿no es cierto? La media es lo que es el promedio de los datos, pero la mediana es donde está el medio de los datos. ¿Y cuál es la gracia de la mediana? Que me dice dónde está el chileno del medio. Y nosotros podemos tener, esta una cosa, los datos son bastante más imperfectos. Yo he estado con un alumno, hicimos un estudio, no hemos podido tener las comparaciones completas, pero aquí ustedes tienen, por ejemplo, el ingreso medio de Chile era no mucho menor que el de Polonia, esto del año 2015, que hay datos. Estonia, más grande, Portugal, esta es la diferencia. Una diferencia importante, pero nada tan brutal. Pero si tomamos la mediana, que uno tiene que dar datos de distribución de ingresos, empezar a corregir todo eso, nosotros llegamos a que a Chile pierde de la media a la mediana, pierde esto. En cambio, Polonia pierde solo esto. Estonia pierde solo esto. Portugal pierde solo esto. Es decir, desde el punto de vista del promedio, de la media, nosotros estamos mucho más cerca, ¿no es cierto?, de países que acá hay desarrollados, como Portugal, ¿no es cierto?, Grecia, Lituania, todos los países se pueden considerar países probablemente desarrollados, pero si nosotros miramos, es bastante mayor la brecha que estamos del desarrollo. Por eso a mí me gusta hablar, yo dice, Chile va a ser probablemente en algún momento país de ingreso medio alto. Eso no significa que lo vayamos a considerar un país de ingreso, perdón, un país desarrollado, ¿no es cierto? Entonces, esta es como nos queda el gráfico de las medianas. La desigualdad está asociada al desempleo, periodos de desempleo y de alto desempleo, esta línea roja, la desigualdad es más alta. Este es el coeficiente Gini que se los voy a explicar en un minuto. El coeficiente Gini es esto, que es como se mide la desigualdad, es uno de los tantos indicadores que es bastante útil, y hay varios. Entonces, este es el porcentaje acumulado de la población de acuerdo a nivel de ingreso. Aquí están los más pobres, después vamos agregando, a todos los vamos agregando de acuerdo a nivel de ingreso, hasta llegar a los más ricos acá. Si el ingreso fuera igualitario, todos ganan lo mismo, habría una diagonal, cuando nosotros vamos acumulando los ingresos. Aquí llegamos al 100% de los ingresos. Si todo el ingreso final se lo lleva a esta persona y esto no gana nada, esta curva sería así. A esta curva se le llama curva de Lorenz. ¿Y qué mide el Gini? El Gini mide A sobre A más B. A más B es un número fijo, porque es la mitad del cuadrado, el triángulo. ¿No es cierto? Es A sobre A más B. Mientras mayor es A, más
acostada en la curva de Lorenz es más desigual. Es decir, el índice de Gini lo que muestra es la relación entre esta área de aquí y todo esto de acá. Mientras mayor es el Gini, más desigual. Eso es lo importante. Gini de 1, completamente desigual. Gini de 0, completamente igual. No hay ni uno ni lo otro. Los índices de Gini en el mundo fluctuarán entre 0,3 y 0,6, una cosa así. Veamos algo de los datos del mundo. Y vamos avanzando, bueno, quiero hacer excesivamente larga esta clase. La evolución de la desigualdad en el mundo. ¿No es cierto? Aquí nosotros tenemos a Chile. Esta es una línea de diagonal. De nuevo, el año 90, el año 2015. Los países que están bajo la diagonal tienen un Gini menor. Chile tiene menor. Brasil tiene menor. México, el grueso de América Latina tiene menor. ¿No es cierto? También cayeron países africanos. Pero su desigualdad, Chile, todos estos países que están hacia abajo, el año 2015, tienen niveles de desigualdad menor que Chile, Estados Unidos, India, Italia. ¿Qué es lo interesante? Lo interesante, fíjense ustedes, que es como que la línea se pone medio así. Los países más desiguales se igualizaron en algo. Uno ve, Sudáfrica está peor, y hay algunos países, Colombia, que está sobre, Costa Rica es menos igual, Bolivia, ¿no es cierto? Pero en general, los países se acumulan acá. Pero ¿qué pasó con los países ricos, con los países igualitarios, con Asia? ¿Qué pasó con Noruega, Finlandia? Son países súper igualitarios. La desigualdad aumentó, es decir, están arriba de la diagonal. Acá están casi todos los países desarrollados y países asiáticos. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene? Uno tiene que los países iguales, estos de acá, más igualitarios, la desigualdad se deterioró. Entonces, todo el mundo en estos países dice, ¿qué está pasando? ¿Y qué pasa en países acá? Nosotros decimos, sí, la desigualdad cayó, pero todavía es mucho más alta que el promedio mundial. Por lo tanto, en los países desiguales, a pesar de la caída de la desigualdad, todavía es alta. En los países ricos, que es donde además se hace la mayor de la discusión de política económica, la desigualdad aumentó. En Estados Unidos un tema de primer orden, ¿no es cierto? Porque en Estados Unidos aumentó. Esta es la diagonal y aquí está Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces aumentó la desigualdad y hay mucha discusión de esto y se puede hablar. Una medida alternativa, ¿no es cierto? Una medida alternativa, el indicador de desarrollo humano. Es una medida alternativa para medir calidad de vida. El indicador de desarrollo humano lo hizo Naciones Unidas. Y lo hizo Naciones Unidas basado no solo en el nivel de ingreso, sino que la esperanza de vida, los años de educación, ¿cierto? Entonces toma salud, esperanza de vida, años de educación esperados y años de educación promedio, y el PIB, y los combina, y de ahí genera un índice de desarrollo humano. Chile está en el lugar 43, Estados Unidos en el 15, Argentina 48, Uruguay 57. Estos son los datos del año 2019. Todavía estos datos no consideran distribución de ingresos. Estos consideran la calidad de vida de todos, pero podría haber mucha diferencia. Y eso es lo que tratan de ver los estudios. Hay un indicador de desarrollo humano que corrige por desigualdad. El indicador de desarrollo humano, que lo usamos mucho y es muy útil para mucho análisis, ¿no es cierto?, es relativamente incompleto en una dimensión, de que se pondera de manera arbitraria. El indicador de desarrollo humano está muy relacionado, como ven ustedes, aquí hay una pendiente positiva entre el indicador de desarrollo humano y el PIB per cápita. Aquí está el PIB per cápita, aquí está el indicador de desarrollo humano. Por lo tanto, los países con mayor... Chile está acá, si ustedes lo andan buscando. Los países con mayor nivel de ingreso per cápita tienen mayor nivel de desarrollo humano. Lo interesante es lo que nunca ha sido actualizado, no sé por qué, un gran paper de John Ciclino, de dos grandes economistas. Ellos dicen, mira, lo que nosotros tenemos que ver, y lo vamos a hacer desde el punto de vista de la teoría, nosotros vamos a medir 4 cosas, y vamos a decir cómo es el consumo de las personas, porque no importa el ingreso, lo que importa es la capacidad de consumo que tienen. El ocio, o sea, cuánto tiempo tienen que dedicar para poder adquirir ese nivel de consumo. O sea, tal vez uno tenga un poquito menos de consumo, pero con mucho menos nivel de esfuerzo, una economía de alta productividad, como vamos a ver más adelante, por lo tanto podría tener mejor bienestar. Ellos
buscan una medida de bienestar. La mortalidad, que es un indicador de salud, y la desigualdad. Ellos dicen, vamos a poner todo en conjunto y vamos a tratar de ponderar, ¿no es cierto?, vamos a tratar desde el punto de vista de la teoría, ¿qué nos diría que es el bienestar de las personas? Primero de una persona y después del agregado, donde tenemos que sumar el bienestar de todos, ¿no es cierto? Y hay distintos pesos, por lo tanto no es cosa de llegar y sumarlo y tomar un promedio, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que ver, la dispersión es importante. Entonces ellos dicen, efectivamente, dicen en esta parte, el PIB per cápita está muy correlacionado con la medida de bienestar que ellos le llaman lambda, dicen los países. Sin embargo, dicen, hay que tener cuidado porque este gráfico muestra una tendencia, pero hay bastante dispersión. Si uno le toma una foto a esta parte del medio, uno ve que hay bastante más dispersión. Y uno ve que ahí hay países de muy alto ingreso, ¿no es cierto? Chile está aquí. Está debajo de la media. Y eso tiene que ver con la desigualdad. Y se tiene bastante ingreso per cápita, pero su nivel está algo por debajo de lo que sería. Y eso es porque yo les acabo de mostrar que es un país más desigual que otro, ¿no es cierto? Pasado de Arabia, que hay muchos países asiáticos, países latinoamericanos, y acá hay países más igualitarios, condiciones de salud, con los niveles de desigualdad. Y eso es importante, que es lo que hace este trabajo. Entonces, con esto, resumiendo, hemos hecho una pequeña discusión de qué es la macro, el progreso, le he mostrado algo como ha progresado Chile con distintos indicadores, y después entramos a ver el tema de desigualdad. Entramos a ver algo del tema de desigualdad para ilustrar. Yo creo que es súper importante tenerlo claro y siempre manejarlo como un tema importante del bienestar de las naciones. Por lo tanto, no podemos dejar de lado eso. Y por eso me interesó comentarse. La próxima clase vamos a entrar ya más en discusión de cuentas nacionales propiamente tal, ¿no es cierto?, el mercado laboral, y vamos a ir viendo las distintas mediciones. Pero con esto espero haberles dado un pequeño repaso de lo que nosotros deberíamos, de lo que nosotros tratamos de estudiar en macro y los otros problemas que se interrelacionan con la macro y que son importantes de tener en cuenta. Así que con esto vamos a dar por terminada la clase. Nos vemos en el próximo video. Saludos.